Buenas tardes a todos nuestros asistentes a este programa de capacitación 2023. Damos inicio a la capacitación a nuestra plática. La temática considerada para el día de hoy es consideraciones farmacocinéticas del paciente con insuficiencia hepática. Nuestro ponente que nos va a apoyar impartiendo la presente temática es el doctor Yamil Guajuja Salmón, adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad, al servicio de medicina interna, en la especialidad gastroenterología, la clínica de hepatitis. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto a usted y a la clínica por la invitación a hablar el día de hoy de un poquito respecto a las implicaciones que tiene el uso de fármacos, tanto el cambio en cuanto a la farmacocinética y farmacodinámica en el paciente que vive con insuficiencia hepática crónica. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y ya agradezco la presentación. Yo hablaré un poquito el día de hoy. Aquí tengo la agenda. Lo que voy a presentarles el día de hoy, hablar un poquito de una introducción general en qué consiste o por qué es importante hablar de cirrosis y sus implicaciones, generalidades de la enfermedad, epidemiología, que es un punto importante, sobre todo con el tema que vamos a ver hoy, porque sí depende del por qué el paciente tiene cirrosis, la causa, porque serán los manejos que convencionalmente llevan tanto para la enfermedad como las comorbilidades y sobre todo las probables interacciones farmacológicas, un poquito de por qué ocurre esto y cuál es la diferencia entre un paciente con cirrosis compensado o descompensado. Definitivamente se modifica mucho esto, cómo lo clasificamos para tratar de entender y llevar o la gravedad de tener estos pacientes hospitalizados. Por ejemplo, aquí en el hospital diario tenemos, yo no tengo la estadística exacta, pero siempre hay 2 o 3 pacientes hospitalizados o a veces hasta más. Algunas consideraciones especiales y para puntualizar esto me pareció útil, platicando con las doctoras, poner algunos casos clínicos, como decimos coloquialmente, de la vida real, de situaciones que me han ocurrido a mí, con pacientes especialmente con cirrosis y algunos de los medicamentos que se han utilizado, ¿no? Y para finalizar, unos mensajes para llevar a casa. Entonces, sin más preámbulo, como introducción hablaré de que la cirrosis es y sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Es una enfermedad muy frecuente, la estadística varía tanto a nivel mundial como en otros niveles, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, en Europa, y eso también tendrá que ver un poquito en cuanto a la etiología. Es un problema grave de salud pública. Esta es una estadística muy reciente, apenas se publicó hace unos pocos días. Y en México más o menos estamos similares a Estados Unidos, hablando de una incidencia de hasta 2.2 millones de pacientes que viven con cirrosis y la mortalidad llega a ser hasta el 21.9 por cada 100,000 habitantes. ¿Y qué es la cirrosis? En general se conoce como la vía final de múltiples hepatopatías crónicas, cualquier enfermedad, que ya hablaré puntualmente de cada una de ellas, que te lleve a tener un daño crónico que no se resuelva, va a llevar a tener el paciente cirrosis. ¿Qué es esto? Es cuando la anatomía normal del hígado, el hígado es un órgano muy flexible, con unas características muy particulares, al ser, digamos, suplidos los hepatocitos, que son las células normales del hígado, por nódulos de regeneración. Esto hace que el hígado cambie su arquitectura, se vuelva más pequeño, más rígido y por lo tanto con mayor progreso. Denme un segundito. Listo, perdón. Eh, Aquí hablaremos nada más un poquito de historia. Es importante decir que a René Laennec, que es un médico francés,
que es más bien conocido porque él fue el inventor del estetoscopio. Gracias a él se le conoce, se le atribuye el término de cirrosis. No verdaderamente porque él tuviera algo que ver con el diagnóstico de estas enfermedades hepáticas, sino más bien él era neumólogo, cardioneumólogo, y mucho de lo que él hizo, o de lo, digamos, en sus estudios, él veía pacientes con enfisema. Entonces, en una autopsia a pie de página, al describir un hígado en un paciente que tenía cirrosis como nodular, amarillo, de ahí se acuñó ese término que significa kirros, que en griego es amarillo, ¿no? Entonces, por muchos años se le conoció a la cirrosis asociada al alcohol como cirrosis de la ENEC. Como generalidades del órgano, el hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo humano, no hay duda, llega a medir de 1.2 hasta 1.5 kilos, bueno, en cuanto a peso, en dimensiones en un adulto, y tiene muchas funciones. Una de las principales tiene que ver con el metabolismo de algunas, o más bien vías metabólicas importantes como la gluconeogénesis, que tiene que ver con la formación de glucosa, el depósito de lípidos, síntesis de proteínas que son fundamentales para la vida, coagulación, que ya veremos que tiene algunos, o más bien cuando se enferma el paciente, desarrolla algunas alteraciones en cuanto anti como procoagulantes. Sin duda es un órgano de depósito, principalmente de depósito de vitaminas, y tiene que ver de regulación inmune, ¿ok? También en contraste a otros órganos, el principal flujo de sangre en estos pacientes es de tipo venoso, ¿no? En los pacientes, bueno, más bien en el hígado, es del 70 al 75%. El hígado puede ser dañado por muchas vías. Puede ser previo al hígado, o sea, prehepático, tener un daño intrínseco en el hígado y un daño posthepático. ¿Ok? Las causas más frecuentes, sin duda, de alteraciones en la flora del hígado son las asociadas o relacionadas a medicamentos, alcohol, enfermedad hepática grasa no alcohólica, y ya veremos que algunas otras más. Entonces, ¿por qué ocurre la cirrosis? Hay una fisiopatología o múltiples vías fisiopatológicas que llevan a quien hígados enfermo, ¿no? Independientemente de la etiología, cualquier daño, ya hablamos que puede ser alguna toxina como el alcohol, algún medicamento, puede ser por adipocitos, como pasa en el hígado graso, en la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que es el término más asociado. ¿Qué va a llevar? Esto va a llevar a que se activen unas células, muchas células endoteliales, células de Kupffer, que son los macrófagos, y esto va a generar que proliferen los miofibroblastos. Estos, ahora se los voy a enseñar en una imagen, va a hacer que se depositen, en este caso en el hígado, colágena, y por lo tanto va a generar fibrosis. Cuando un paciente tiene constantemente alguna afección que lleva a la formación, o más bien un proceso inflamatorio con miofibroblastos, proliferación de los mismos, si no se corrige, va a evolucionar a fibrosis y por lo tanto, el último grado de fibrosis es lo que se conoce como cirrosis. Además, esta situación, y ya veremos que el cuerpo tiene muchas posibilidades de solventarla, pero cuando no es así, es cuando evoluciona una forma crónica. ¿Qué sucede específicamente en cuanto a la funcionalidad? También de manera totalmente patológica, cuando un paciente tiene cirrosis, lo que sucede o lo que va a suceder es que va a haber una, digamos, una disfunción entre los factores tanto vasoconstrictores como vasodilatadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a generar esto? Que va a aumentar la vasoconstricción, esto va a aumentar la presión dentro del hígado, esto tiene que ver con endotelina 1, y al contrario, de manera totalmente patológica, lo que tiene que ver con la vasodilatación, que en este caso es el óxido nítrico, en vez de actuar a nivel intrahepático y digamos desinflamar o corregir esta vasoconstricción, va a actuar fuera del hígado, generando una vasodilatación sistémica y todos los cambios patológicos que ocurren en el paciente que vive con cirrosis, que va a ser hipotensión y algunas otras disfunciones que ya hablaremos más adelante. La principal y más grave es la complicación asociada a hipertensión portal, que es cuando el paciente desarrolla varices con un riesgo de sangrado inminente o formación de ascitis. Entonces esto ejemplifica más o menos desde un libro, se llama Schlesinger, y aquí se ve lo que sucede en cualquier paciente que tenga o por qué forman fibrosis. Va a tener un proceso inflamatorio muy importante, mediado por células de Kupffer, que son los macrófagos, células endoteliales, las células estelares, también conocidas de células de hito,
van a generar un proceso inflamatorio. Vamos a poner un ejemplo, una hepatitis autoinmune. Va a activar, como les decía, los miofibroblastos. Todos estos, en respuesta a esto, van a empezar a formar estas cadenas de matriz extracelular y formar fibrosis. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la posibilidad, o eso es algo que inherente al cuerpo, que va a generar una inactivación de este proceso inflamatorio. Las mismas proteasas que nos protegen van a romper estas cadenas de fibrosis. Existe la muerte celular programada, apoptosis, y el fenómeno de senescencia. Ahora, ¿qué sucede? Como les decía, si este daño es constante, o sea, algo crónico, va a llevar a la pérdida de estas células normales del hígado, que son los hepatocitos, van a perderse y van a ser reemplazadas por nódulos de regeneración, y por lo tanto va a llevar a que todas estas vías funcionales que lleva a cabo el hígado se pierdan, ¿no? Específicamente ya hablamos de la síntesis de proteínas, la capacidad de filtrar y de llevar un proceso de desintoxicación, almacenamiento de nutrientes y sobre todo el aclaramiento de bilirrubina. Por eso muchos de estos pacientes van a desarrollar ictericia, ¿no? Ictericia es cuando el paciente clínicamente tiene bilirrubinas arriba de 3, ¿no? Y las proteínas, todos sabemos que se sintetizan en el hígado, varias. Una de las más importantes es la albúmina. Y ya veremos que incluso la disminución de esta proteína habla de la pérdida de la función del hígado y por lo tanto de un daño, más avanzado y por lo tanto más grave. También tiene que ver con funciones como hormonas como la trombopoyetina, tiene que ver con la agregación y algunos factores de producción de hemoglobina y de coagulación. Y además, algunos factores hemostáticos, como les decía hace rato, tanto pro como anticoagulante. Por eso es algo peculiar en el paciente con cirrosis, que no solamente tiene riesgo de desarrollar coágulos, sino también tiene una mayor probabilidad de sangrar, solo por la enfermedad y además también por los medicamentos que utilizamos. Ahora, este es un ejemplo desde este artículo que se publicó apenas en el JAMA, que puse la imagen así porque la verdad me parece muy clara cómo ejemplifica todo esto que yo les decía. O sea, ¿qué va a suceder cuando un paciente, esto desde el punto de vista microscópico y aquí cuando ya lo llevamos a las cosas clínicas que son lo que nos importan aquí y sobre todo para ver qué implicaciones tienen con el paciente? Primero, tú tienes una muerte celular, no vas a tener un daño hepático crónico, cualquier cosa que les decía que te lleve a tener esto, como puede ser alcohol, hepatitis virales en nuestro país, principalmente hepatitis C, y la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que ahora, de hecho, apenas hace un par de semanas se está tratando de cambiar la nomenclatura. En inglés es NAFLD, ahora ya se cambió a MAFLD y seguramente cambiará, porque tiene que ver, o es el contexto metabólico, más bien hepático del síndrome metabólico. Entonces, ¿qué va a haber? Al haber una pérdida de hepatocitos, la muerte aquí se ve muy claro en este espacio porta, aquí está la vena central, aquí está el sinusoide, aquí está la vena porta, va a haber o va a disminuir la capacidad de síntesis de proteínas, de desintoxicación, almacenamiento de nutrientes y por lo tanto el aclaramiento de bilirrubina. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber hepatocitos. ¿Qué sucede? Al no corregirse esto va a haber una acumulación de fibrosis y por lo tanto este hígado se va a volver, imagínense, se aprieta. Siempre le explico a los pacientes, es como si de repente esto era muy flexible y a través de él pasaba una manguera con sangre que es la vena porta y ahora es como si uno le pusiera un dedo en la manguera. Va a aumentar la presión y por lo tanto va a ocurrir todos estos cambios hemodinámicos que generan las complicaciones graves de la cirrosis, que es el sangrado variceal, tanto varices por el esófago y estómago y la formación de ascitis con el riesgo de infecciones. Todo este flujo, como les decía, de manera totalmente patológica, a nivel intrahepático, además de que se modifica la arquitectura del hígado, va a haber un aumento de la presión. Normalmente aquí entraría una enzima, que es la óxido nítrico sintetasa para vasodilatar. El óxido nítrico es eso, su capacidad es de vasodilatar, pero en lugar de que actúe aquí, digamos, disminuyendo esa presión intrahepática, va a actuar fuera del hígado, generando todos los problemas de hipotensión, actividad neuromoral, el paciente deja de orinar por secreción de la hormona antidiurética, que es todo el círculo vicioso que llega a las complicaciones. Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Ahora, patológicamente, vean, esto nada más no es el fin de la charla, pero sí es importante ver cómo se ve un hígado macroscópicamente normal a un hígado con cirrosis. Vean cómo esta célula es un órgano muy flexible, brillante, es reemplazado por todos estos nódulos, ¿no?
Y aquí se ve, esta es una biopsia, un espacio portanormal, que es básicamente lo que veíamos aquí, es esto. Y aquí ya lo vemos en microscopio, se ve muy bien. Y vean cómo está totalmente distinto cuando el paciente tiene cirrosis. Tiene depósitos de colágena, esta es una tinción que se llama tricómico de Masson, todo esto azul que ven aquí es colágena y hay fibrosis, ¿sí? Ahora, les decía yo que sí es importante ver por qué tiene el paciente cirrosis. Es una situación que genera mucha disyuntiva hoy día. ¿Por qué? Yo les digo a los residentes, si les preguntan en un examen, la causa más frecuente de cirrosis es aquí en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo alcohol. Pero sin duda, la causa con una mayor incidencia de los casos nuevos y lo que muy probablemente en breve veamos como la principal causa de cirrosis es la enfermedad hepática grasa no asociada al alcohol o la esteatopatitis no alcohólica. Situación pues es compleja, pero tiene que ver con temas epidemiológicos, porque hay niños que tienen 7, 8 años y ya desarrollan la forma inicial que se llama esteatosis, que la esteatosis evoluciona a una esteatohepatitis, el adipocito inflama igual que el alcohol, igual que el virus, y va a desarrollar fibrosis en 7 o 10 años. Entonces, gente que en menos de 30 años ya pueden tener cirrosis. Esto es multifactorial, depende de temas genéticos y polimorfismos bien estudiados, ¿no? Aquí, este es del CECIL, se ha publicado por una doctora que de hecho es mexicana, pero vive en Estados Unidos, que es la doctora García Tsao, y que pone como las causas más frecuentes son las que ya hablamos, ¿no? Alcohol, virus, hepatitis virales, sobre todo crónicas asociadas a virus C. Virus B en nuestro país no es un problema. ¿Por qué? Porque dentro de la cartilla nacional de vacunación está la vacuna de virus B. Y la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis B son agudas, se curan, y pocas formas, de hecho solo 5 al 10% evolucionan a formas crónicas. Y no olvidemos todas las demás raras que en el hospital, por ser hospital de tercer nivel de referencia, sí las llegamos a ver. Tengo muchos pacientes con colangitis biliar primaria o hepatitis autoinmune, situaciones ya un poco más raras. Aquí le decía yo, pues, ¿por qué es importante hablar de la etiología? Sí tiene que ver, sobre todo por el motivo de esta charla, porque independientemente de la causa por la cual tiene el paciente cirrosis, el paciente va a tener o va a utilizar algún medicamento por las complicaciones tanto preventivas como post complicaciones de la cirrosis. Pero no pensamos a veces que este paciente pues ya va a tener diabetes, va a ser hipertenso, va a tener EPOC, va a tener cáncer, va a vivir con VIH. Entonces, todos esos medicamentos tienen mucho que ver, porque de repente un paciente con cirrosis puede tomar 6, 7, 8 medicamentos y todos tienen alguna repercusión. Vean, es un artículo reciente, se publicó el año pasado en el Lancet, y lo puse porque me parece muy interesante porque es publicado por médicos de nuestro país. La mayoría, y esto es un poco el sesgo, lo que han venido los detractores de esto, que está hecho en centros muy específicos de tercer nivel en la Ciudad de México y algunos del Estado de México. Este se publicó, es una muestra de 4.854 pacientes, como les decía, en centros de la Ciudad de México y Estado de México, y reportó que la enfermedad hepática grasa no alcohólica, o MAFLD, fue el 30% de todos los casos. Esto principalmente en mujeres, aquí se influye el género, como se imaginarán, el alcohol fue en segundo lugar, principalmente en hombres, y el virus de hepatitis C. ¿Por qué ha ido esto cambiando? Ya no puse esta gráfica, pero sí es evidente que epidemiológicamente la enfermedad hepática grasa va a la alza, hepatitis virales, específicamente C, va a la baja. ¿Por qué? Porque la hepatitis C la curamos. A partir del 2014 ya tenemos tratamientos que se llaman libres de interferón. En el hospital ya tenemos en la clínica hepatitis varios casos curados, porque esto pasó de ser una enfermedad poco conocida. La hepatitis C se descubrió el virus en 1989 y por muchos años se curaba muy poca gente con muchos efectos adversos, situación que es importante para la charla. El día de hoy los medicamentos que utilizamos para curar la hepatitis C es una tableta una vez al día, efectos adversos iguales a placebo. Respuestas virales sostenidas, que es el término que habla de curación, 97 al 100%. Entonces, la hepatitis C, al diagnosticarla, ya vemos un caso más adelante, pues se cura. El alcohol, la verdad es que no ha empeorado. Hay casos, bueno, más bien, hay evidencia que durante la pandemia sí hubo un repunte, por los motivos que ustedes se imaginarán. En cuanto al alcohol, gente que ya estaba en abstinencia de alcohol recayó, y lo que sí es una realidad es
la cantidad de casos nuevos que vemos asociados a enfermedades metabólicas. Hablemos que el 50% de los pacientes diabéticos por ENSANUD, que es una estadística en nuestro país, tendrán hígado graso. El 70% de los pacientes con dislipidemia, o sea, colesterol alto, triglicéridos alto, y el 80% de los pacientes con sobrepeso u obesidad lo tendrán. Estamos hablando que es una enfermedad sumamente frecuente en nuestro país que no da síntomas. Entonces nosotros al prescribir cualquier medicamento nos estaremos enfrentando muy probablemente en un paciente con una hepatopatía silente. Ahora esto resume un poquito lo que les decía, apenas también recientemente publicado. Yo tengo un paciente con cirrosis. Tengo que ver si tiene alguna relación con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol sano es cero. Eso ya está bien establecido. No hay un consumo sano de alcohol. De acuerdo a las guías, un hígado sano tiene la capacidad de metabolizar en un varón hasta 2 unidades de alcohol, que serían poco menos de 20 gramos, 16, y en mujeres 1, no acumulables, ¿no? Yo así le digo al paciente, porque de repente son también medio mañosones, no, pues no, el doctor me dijo que podía tomar una copa al día, y de repente no se toman nada en la semana, y el fin de semana toman 7 o 10, ¿no? Entonces no acumulable. ¿Qué sucede? Otra de las causas, náfili, y otras hepatitis virales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como médico antes? Pues cambios en el hábito, necesito hacer ejercicio, necesito bajar de peso. Hay algunos fármacos, no hablaré específicamente porque no es el fin de la charla, para enfermedad hepática grasa, alcohol, pues la abstinencia absoluta y los agentes antivirales directos. O sea, es una manera general de abordaje. Ahora, aquí yo lo más importante que tengo que saber es si mi paciente tiene cirrosis o no, para tomar las precauciones debidas a la hora de prescribir. Muchas veces el paciente ya llega con el diagnóstico, pero muchas otras veces no. Entonces hay algoritmos específicos para sospechar. Lo primero que yo voy a ver en un paciente con cirrosis no es alteraciones en las pruebas de hígado, no es todo lo que uno ve en el paciente con cirrosis. Lo que voy a ver es alteraciones bioquímicas, principalmente trombocitopenias o disminución de las plaquetas leve. Puedo o no tener cambios en las pruebas de hígado y sobre todo una imagen que me oriente. Tengo un hígado pequeño, nodular, puede ser que tenga esplenomegalia como una consecuencia del fenómeno llamado hiperesplenismo y puede o no haber datos de hipertensión portal, una porta arriba de 12, que haya así. Eso es lo que voy a hacer de manera general. Primero en mi historia tendré que preguntar o buscar factores de riesgo para tener una hepatopatía, consumo de alcohol, uso de drogas intravenosas. Eso es lo que no permite que haya una eliminación, porque no podemos hablar de erradicación en ausencia de vacunas, pero ¿por qué no hay una erradicación del virus de hepatitis C? Si ya la sangre segura desde 1994 es porque sigue habiendo casos nuevos, principalmente por una epidemia que hay, no tanto en México, pero sí en nuestro país vecino, de uso de drogas intravenosas, ¿no? Entonces, uso de drogas intravenosas, tatuajes, perforaciones, factores de hepatitis, alcohol, diabetes, sobrepeso. Eso tengo mi historia. Busco, hago un ultrasonido, tengo esos datos, el paciente tiene cirrosis. Pocas veces tendré que llegar a hacer una biopsia. La biopsia ya son para casos muy específicos, porque es invasiva, es cara y no está disponible. Por ejemplo, en el hospital es muy difícil hacerla, en muchos hospitales tiene que hospitalizar, valga la redundancia, al paciente, tiene que estar en vigilancia, no se hace de manera ambulatoria. Entonces ya contamos con otros métodos para saber si el paciente tiene o no cirrosis. Entonces, vean, aquí en el hospital sí les puedo decir que ya tenemos algunos, no tenemos todo, pero lo primero que tengo que ver es si tiene un riesgo o si tiene algún signo de cirrosis. Factores de riesgo ya los he mencionado, ¿no? Factores de riesgo para tener hepatitis, si es paciente diabético tipo 2, uso de alcohol. Siempre hay que pensar que el paciente, si tú no le preguntas de manera dirigida, no te va a decir exactamente la cantidad de alcohol que consume. Hay cuestionarios bien validados, rápidos para ver un consumo patológico de alcohol, que no significa que el paciente tenga alcoholismo. Pero cuando vamos a abordar un paciente que probablemente tenga cirrosis, lo tengo que hacer. Es un cuestionario que se llama CASE, es rápido, tú nada más, la C es un acrónimo en inglés que es de cut down. Oiga, en algún momento usted ha pensado que tiene que bajarle a la cantidad de alcohol que consume, 1. La A es annoyed, alguna vez ha molestado porque alguien le dijo algo que hizo mientras bebió, demás. La G es culpa, guilt, alguna vez se ha sentido culpable por algo que hizo mientras bebía, y la última, no menos importante y grave, es el eye opener. Hay gente que lo primero que tiene que hacer al abrir el ojo es tomar algo de alcohol para seguir con su vida. Entonces yo factores de riesgo los tengo. Busco
datos clínicos de cirrosis, las uñas de Terry, ginecomastia. Ahorita les enseñaré unas imágenes para que quede esto claro. Entonces, hay una herramienta que nosotros podemos hacer muy fácilmente, que solo necesito laboratorio, que se llama FIB4. El FIB4 es un score que se calcula, como dice aquí, y es validado internacionalmente para cualquier causa de fibrosis. Hay otros, por ejemplo el APRI, que sí son pacientes con hepatitis, pero es un acercamiento fácil y rápido para ver si el paciente tiene o no probabilidad de fibrosis. El punto gris, el que es entre F2 y F3, es el difícil, F4 es cirrosis, F0 es normal. Entonces, por lo menos como estos de Estados Unidos, tienen la capacidad de medir la rigidez hepática, ¿no? Eso se hace por un estudio que se llama elastografía transitoria o FibroScan, y por ejemplo, apenas en el hospital ya tenemos la posibilidad de hacerlo en un ultrasonido Doppler, se puede medir la cantidad de kilopascales, eso está medido así porque es una unidad francesa, para ver la vibración controlada de una elastografía transitoria, que es el BCT. Si el paciente tiene más de 15, ese paciente tiene alta probabilidad de tener cirrosis. ¿Ok? Esto no se puede hacer en pacientes obesos. Ahí hay que hacer una resonancia que ustedes se imaginarán lo caro que es. Entonces no se puede hacer. A veces es tan evidente como esta imagen que les pongo aquí del New England, este es la del Caput Medusae, que tiene que ver en pacientes con hipertensión portal. Vean cómo está todo este fenómeno de hipertensión portal desarrolla estas tortuosidades venosas. Es muy emblemático, tan así que hasta se publicó ahí. Yo la verdad he visto muchos. Este es un paciente de la consulta. Vean, no se ve tan así, pero este es el fenotipo típico de un paciente con cirrosis asociada al consumo crónico de alcohol. Vean cómo está francamente desnutrido, caquéctico, no tiene pectorales. Aquí ven estas lesiones que son telangiectasias y tiene ascitis. Hipotrofia, vean, no tiene músculos. Este no lo tiene, este paciente no lo presentaba, pero tienen hiperemia palmar y algunas modificaciones. Veanlo de lado, una ascitis a tensión, este es red venosa colateral, datos compatibles con hipertensión portal, no tenía ginecomastia. Aquí en un acercamiento, esto en un contexto apropiado, con los estudios que yo les decía, pues ya podemos pensar que el paciente tiene cirrosis. Ahora, ¿qué hago para confirmar? Hago un FIB4 que me salga alto con la capacidad de medir la fibrosis, de que es la rigidez, que esto es una cosa de física. El equipo envía una onda y atraviesa el hígado, como se imaginarán, mientras más rígido esté, pues más tiempo le va a costar en pasar esa onda. Y eso se mide en kilopascales, está bien validado para ver si el paciente tiene o no cirrosis. Ahora, ¿qué hago cuando ya tengo un paciente que tiene cirrosis? Pues tengo que ver, hacer un tamizaje para ver si tiene varices, le hago una endoscopía, tengo que hacer un estudio de imagen, porque el paciente, el principal factor de riesgo para tener cáncer de hígado es tener cirrosis, por la causa que sea, principalmente asociada a virus B o virus C. Siempre, idealmente, lo tenemos que ver médicos familiarizados con el manejo de pacientes con cirrosis. Operativamente en nuestro país, el paciente que tiene, por ejemplo, que tiene hepatitis y tiene cirrosis, tiene que ser visto por gastroenterología, hepatología. El paciente que tiene hepatitis, por ejemplo, C, y no tiene cirrosis, puede ser visto por médicos de segundo nivel, ¿no? Si está coinfectado, puede ser visto o debe ser visto por infectología. Hay que hacer una evaluación general, como les puse en esta imagen, ver factores de riesgo, si toma, que deje de beber, uso de drogas, consejo, enviarlo a una clínica y sobre todo para evitar todo lo que conlleva el manejo de un paciente con cirrosis. Ahora, pongo esto porque viene muy claro en lo que voy a hablar más adelante de los fármacos. Es que es totalmente distinto utilizar un fármaco en un paciente con cirrosis compensada que en un paciente con cirrosis descompensada. Y la clasificación que se usa desde los 70 hasta el día de hoy es la clasificación de Child. Esta clasificación de Child tiene 2 variables clínicas y 3 variables bioquímicas. Son cosas sencillas, pero que a mí me permiten saber que el paciente está compensado o descompensado. Yo a los pacientes les digo, es como la escuela. Estar en Child A significa que está como en el cuadro de oro. B, ahí va pasando 7, y donde no queremos que esté nunca el paciente es en el Child C, que es cuando está francamente descompensado.
¿Y por qué es importante ubicar a todos los pacientes? Ya vi cómo voy a sospechar, ya vi por qué el paciente puede tener cirrosis y lo que conlleva, pero ¿por qué ubicarlo en si está compensado o descompensado? Es muy importante porque habla de mortalidad. Vean, es abismal la diferencia entre tener una cirrosis compensada a una descompensada. Vean, esta tabla es del desde el 2017 y los primeros estudios son desde antes. La publicó una doctora que se pilla D'Amico, pero es vigente. ¿A qué voy con esto? Ya sabemos cuál es la evolución natural de un paciente con cirrosis compensada o descompensada. Si el paciente está compensado, tranquilamente, vamos a poner un ejemplo, un paciente de cirrosis por alcohol deja de beber, se compensa, va en abstinencia y puede tener una vida media de 12 más menos 2 años sin requerir un trasplante. Y la segunda, que es la descompensada, cambia. Yo le digo a los pacientes, un paciente que de repente tú lo viste hace 6 meses y está bien, y ahora llega con un evento descompensatorio, que son 4. Encefalopatía hepática, sangrado variceal, formación de ascitis e ictericia, cualquiera de esos, automáticamente ese paciente está perdiendo 10 años de vida. Porque si su sobrevida al diagnóstico era de 12 más menos 2 años, sin un trasplante, ahora será menos de 2 años. Y el paciente que sigue bebiendo, menos de 1 año. Y esto es un poco a lo que se ve en esta tabla. Sin duda, mientras más grado de fibrosis, mayor probabilidad de fallecer por complicaciones de lo mismo. Aquí se ve muy claro, ¿no? El paciente que tiene F4, que es el paciente que tiene cirrosis, su mortalidad temporal por el grado de fibrosis es mayor. Este es este mismo artículo que les digo recientemente publicado, que habla un poquito de la historia natural en un cuadro muy sencillo que me pareció más útil aquí hablarlo para irnos ya directo a los casos clínicos. ¿Qué sucede con el paciente? ¿No? ¿Qué puede pasar o cuál es la historia natural del paciente en el momento en el que yo lo diagnostico con cirrosis? Ya vimos, son los factores, yo lo sospecho. ¿Quién tiene poco riesgo de descompensarse? El que tiene unas plaquetas normales, que tiene una elastografía con 10 kilopascales, que no tiene hipertensión portal. La hipertensión portal es de 5 milímetros de mercurio arriba. Cuando el paciente tiene de 10 para arriba, eso se llama hipertensión portal clínicamente significativa, es cuando el paciente ya desarrolla varios. Vean, aquí yo tengo que hacer, o más bien la meta es que no pase el paciente de una cirrosis compensada a descompensada. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Por qué tiene cirrosis? Lo abordo. ¿Es por alcohol? Abstinencia. ¿Es por hepatitis C? Curarlo. ¿Es por hepatitis B crónica? Se trata. La hepatitis B, desafortunadamente no se cura, pero se trata. Si el paciente tiene una enfermedad asociada a, bueno, un MASLD por esteatohepatitis, tengo que mandarlo. Este sí es una situación que se ve en equipo. Tengo que ver cómo el paciente puede bajar de peso. Si es diabético, utilizar algún medicamento específicamente para ellos. Hay muchos estudios, al ser una enfermedad mucho más frecuente, la mayoría de los esfuerzos en investigación en patología van dirigidos a esto, porque si todos sabemos que si dejamos el éxito de una patología frecuente, muy grave, a lo que solo haga el paciente, pues la tasa de éxito es baja. Entonces necesitamos encontrar mejores medicamentos. Si el paciente ya tiene varices, tengo que utilizar betabloqueadores no selectivos. Y ahorita hablaremos de lo importante que es esto en cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia. No todos los betabloqueadores pueden ser utilizados en el paciente con cirrosis. Ahora, el paciente con cirrosis y complicaciones va a utilizar muchos medicamentos y terapias endoscópicas, pero para la endoscopía muchas veces los sedamos. Entonces utilizamos, bueno, los anestesiólogos utilizan fármacos que se metabolizan principalmente en el hígado por las vías del citocromo P450 y además utilizaré medicamentos tanto para las complicaciones como por ejemplo la encefalopatía o para prevenir los sangrados como lo que ya hablaba de los beta bloqueadores. Sin duda hay otras medidas antiinmune como la lactulosa, la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, muy útil en estos casos porque tiene pocos efectos sistémicos, no se absorbe y sus efectos deleterios son muy bajos. La terlipresina, que es un análogo de la vasopresina que usamos en el paciente con sangrado variceal, la verdad es que es un medicamento con varios efectos adversos, pero definitivamente ha venido a modificar junto con la terapia endoscópica la mortalidad por el sangrado varicial. Antes, la mortalidad de un evento de sangrado varicial en un paciente con cirrosis podría ser hasta el 50%. Aquí en literatura, bueno, europea, dicen que es del 20%. Aquí, en México, pues, las cosas cambian. Entonces, vean, ¿qué va a suceder?
o cuál es el riesgo de tener un paciente con cirrosis en cuanto a los medicamentos que va a utilizar. Tenemos que cuidar mucho el riñón. El paciente con cirrosis tiene una mayor probabilidad o tiene mayor labilidad en cuanto a la posibilidad de desarrollar una lesión renal. Por ejemplo, un paciente con cirrosis que se infecta, tiene una neumonía o que tiene una peritonitis bacteriana espontánea, que es muy, muy grave en el paciente, que tiene ascitis, eso va a generar un evento de hipoperfusión hacia el riñón y por lo tanto lesión renal. La lesión renal puede ser algo agudo que tendrá que ver, o sea, muy importante para los medicamentos que yo le voy a administrar en un paciente que de por sí ya tiene comprometido una de las vías de metabolismo de ellos, que es la hepática, y también le sumamos la renal. La verdad es que esto es una situación de alta complejidad y gravedad para el paciente porque puede desarrollar una complicación muy grave, que la única alternativa para salir adelante es un trasplante en bloque, que es de hígado y riñón, cuando el paciente desarrolla esta complicación que se llama síndrome hepatorrenal. Sin duda, todo lo que el paciente coma, pues también ya decíamos, dentro de las funciones del hígado tiene que ver con el depósito de nutrientes, la síntesis de proteínas. Si el paciente come más proteínas de las que debe, lo normal o lo que debe consumir es 1.5 gramos por kilo de peso de proteína animal mezclada con vegetal. Eso de no comer carne de hace 30 años no se debe porque el paciente con cirrosis tiene muchos factores para desnutrirse y el no comer o no comer lo que él necesita o comer de más va a generar problemas. Uno de ellos, el no comer, la misma enfermedad va a generar disgeusia. El paciente la comida no le sabe o le sabe mucho, le sabe muy salada y deja de comer. La misma enfermedad hace que no tenga apetito. Si el paciente tiene ascitis, va a estar aumentando la presión intraabdominal y no va a permitir que el paciente coma. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a desarrollar desnutrición. Esto se llama sarcopenia. La sarcopenia en el paciente con cirrosis aumenta la mortalidad significativamente. Y además uno de los mecanismos de defensa que yo tengo para protegerme de una complicación de la cirrosis, que es la encefalopatía, es el músculo. Al no tenerlo, pues carezco de eso. Ahora, ya para entrar de lleno al motivo de la charla, ¿cuál es el problema o cuál es la situación que nos genera efectos graves, no solo asociados a una enfermedad que por sí tiene una alta mortalidad, sino que a veces los tratamientos terminan siendo peores para el paciente que la misma enfermedad, y eso es mucho responsabilidad de nosotros, y lo veremos en unos datos muy duros que les daré más adelante. Y pues nada, recordar que sin duda los pacientes con cirrosis y todas sus complicaciones asociadas a hipertensión portal tienen muchos cambios tanto en la farmacocinética como en la farmacodinámica de cualquier tipo de medicamentos. Sin duda esto, pues en qué repercute o qué tiene que ver que habrá un mayor riesgo directo en la seguridad del paciente al consumir ya sea un medicamento por sí mismo o que nosotros lo prescribamos, y por lo tanto la tasa de efectos adversos o eventos adversos es mayor. Vean, este estudio me pareció muy interesante porque se hizo en Suiza, un estudio multicéntrico retrospectivo, incluyeron 400 pacientes con cirrosis y la tasa de eventos adversos de esos pacientes hospitalizados fue hasta del 30%. Y al hacer la revisión de todos estos casos, que ya aquí no me deja mentir la doctora y la química, que luego carecemos los médicos que luego estamos operativos allí de reportar esto, pero es algo que debemos de hacer. Se vio que hasta el 78% de todos esos eventos adversos, tanto graves como no graves, eran prevenibles. ¿Y esto qué nos habla? De que pues, tenemos que tener mucho mayor precaución, si de por sí lo tenemos que hacer con cualquier paciente, el paciente con insuficiencia hepática crónica aún más. Todos sabemos que los fármacos dependerá de la naturaleza de ellos, pero tienden a ser compuestos lipófilos, o sea, son captados inmediatamente por el hígado, pero no siempre pueden ser excretados. Eso es una de las funciones del hígado. Puede ser por bilis, puede ser por heces, puede ser por la orina, ¿ok? ¿Qué pasa? El hígado está diseñado para esto, de manera fisiológica, ¿ok? Está equipado, como dice aquí en este artículo, para manejar todas esas sustancias. Yo lo metabolizo, lo que me sirve me lo quedo, y lo que no, lo excreto, ¿ok? Son vías metabólicas que se adaptan. Y estas tienen que ver con la manera en la que funciona el hígado. Estas vías van a complementar o tendrán que ver con la manera en la que se alteran las vías tanto de entrada como de distribución y de excreción de los fármacos. Son varias vías que van por varias fases. La fase 1, que sintetizan conjugado del fármaco o su metabolismo a una fracción
más hidrosoluble, que es la fase 2, y se excretarán de manera dependiente de la energía de la molécula original. O sea, sus metabolismos o conjugados en la bilis, que es la fase 3. Hay medicamentos, o más bien cuando el paciente tiene cirrosis, están comprometidas ya sea en una, dos o en las tres fases. Y por lo tanto, el paciente no tiene la capacidad de metabolizar estos medicamentos. Entonces, por lo tanto, al considerar la seguridad de prescribir medicamentos en pacientes con cirrosis, debo comprender yo, un médico y cualquiera de nosotros que estamos en esta charla, varios conceptos, que todo dependerá, uno, de si el paciente verdaderamente tiene cirrosis y si tiene una cirrosis compensada o descompensada, ¿no? Hay que recordar este concepto que es el cociente de extracción hepática del fármaco, o sea, la velocidad en la que yo lo absorbo y el tiempo que va a tardar en metabolizar. Ahora lo veremos en un caso clínico de lo que ocurre en un paciente con cirrosis en medicamentos que son de uso común. La vía de eliminación del fármaco yo tengo que saber por dónde se metaboliza y por dónde se elimina, vía hepática, renal, por ejemplo, uno de los medicamentos que más utilizamos para hepatitis C se metaboliza principalmente, de hecho casi todo, por vía renal. Entonces, en un paciente que tenga cirrosis o de hepatitis C, que le voy a dar este medicamento, una contraindicación absoluta sería darlo en el paciente que tiene un cierto daño renal, no necesariamente en tratamiento sustitutivo. Si tiene una tasa de filtración menor a 30, no lo puedo dar. Se llama sofosbuvir, que es un inhibidor de la NS5B. Sin duda, hay que ver las vías del metabolismo hepático de cada fármaco que voy a dar, si es que le existen, y sobre todo, como debemos de hacer con todos los medicamentos, son las posibles interacciones entre los efectos del fármaco, o sea, la farmacodinamia, y las complicaciones de la hepatopatía. Entonces, vean, este cuadrito que viene en este artículo me pareció muy interesante, porque te dice, de acuerdo a los cambios fisiopatológicos que va a tener el paciente, ¿qué efectos adversos podré yo esperar? Me voy a poner este ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente con cirrosis descompensada, ya hablamos de todos los cambios que existen a nivel hemodinámico en cuanto a la vasodilatación sistémica esplácnica con un aumento de la actividad endotelina 1 y falta de actividad de la oxidinosintetasa con mayor presión intrahepática, etc. Todo esto va a generar cambios en la presión. Entonces el paciente va a tener algo que le decimos hipotensión no efectivo. O sea, al paciente no le falta volumen, sino que más bien está más distribuido. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Yo solo sé que tengo mi presión baja, entonces voy a empezar a echar a andar mecanismos compensatorios para subir mi presión. ¿Qué voy a hacer? Aumento el gasto cardíaco. ¿Cómo? Echo a andar mi eje renina-angiotensina-aldosterona, retengo agua con sodio, secreto más forma antidiurética, el paciente deja de orinar. Eso, en un paciente que está chocado porque perdió sangre, pues me va bien, pero en el paciente con cirrosis no. ¿Por qué? Porque solamente voy a retener más agua, voy a volver más lábil el flujo de sangre hacia órganos vitales como el riñón y voy a tener problemas. Entonces, por eso, no debo de utilizar medicamentos que sean nefrotóxicos o que tengan un metabolismo, porque aquí la misma fisiopatología me va a llevar a que mi paciente tenga mayor probabilidad de desarrollar un daño renal. Entonces los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, algunos antihipertensivos, tampoco son una buena alternativa, por los antagonistas o los YECAS, y sobre todo los aminoglucósidos, que todos sabemos que son francamente nefrotóxicos. En el paciente de manera general, yo, por lo menos en lo particular, evito usar en el paciente con cirrosis AINES que no tengan una indicación absoluta. De hecho, hasta en los guías dice que es mejor utilizar paracetamol. Aquí todo el mundo dice, no, el paracetamol es totalmente tóxico. Sí, simplemente no hay que superar la dosis máxima, que son 2 gramos en el paciente con cirrosis, y un aminoglucósido ni pensarlo, ¿no? Por muchos años uno de los medicamentos que se utilizó para la encefalopatía hepática es la neomicina, que es muy buen medicamento, pero es nefrotóxico. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué pasa en el punto de vista inmunológico? El paciente que tiene cirrosis, por definición, está inmunocomprometido, ¿ok? Esto me va a favorecer a que yo me infecte de lo que sea. Entonces, debo de tener mucho mayor riesgo en pacientes de medicamentos que yo administre que uno, ojo, dentro de su efecto, vaya a ser inmunocomprometer, como pasaba con el interferón en los pacientes con hepatitis, o el paciente que vive con alguna hepatopatía autoinmune, pero además tiene otro medicamento, otra enfermedad que necesita tomar un inmunomodulador. Por ejemplo, la hepatitis autoinmune les damos una tiopurina, que es acetoprina, es un medicamento muy útil, pero con muchos efectos adversos. Entonces ya de por sí el paciente vive con un compromiso en la inmunidad, lo pongo en mayor riesgo. Entonces yo tengo que saber
tengo que hacer una modificación en cuanto a las dosis o no. Y el riesgo de infecciones, que eso también ya está bien establecido, es el uso crónico de IVPs en el paciente con cirrosis. El inhibidor de la bomba de protones aumenta el riesgo de infección. Infecciones por Clostridium difficile y además no permite o favorece a que el paciente se infecte. Ahora, a nivel neurológico, eso pasa mucho, ya lo veremos en un caso de la vida real, que el paciente que tiene cirrosis va a tener una alteración en la membrana hematoencefálica, ¿no? También además de una proliferación y translocación de bacterias, y eso va a generar que el paciente pierda la capacidad de depurar algunas toxinas, en este caso amonio, que es lo que va al cerebro, específicamente a los ganglios basales, y genera edema cerebral, los astrocitos, todo el espectro neuropsiquiátrico que pasa en la encefalopatía hepática. Puede ir desde simple desorientación leve, no grave, hasta agitación, desorientación absoluta, estupor y coma. ¿Ok? ¿Cuáles son los medicamentos que tengo que tener mucho cuidado? Pues todos los que puedan desarrollar o precipitar un evento de encefalopatía, las benzodiazepinas o algún medicamento que específicamente aquí no viene, pero viene más adelante, por ejemplo, los antihistamínicos. Hay que tener mucho cuidado, porque dentro de los misceláneos, de los síntomas que tiene un paciente con cirrosis que te va a decir en la consulta, es prurito, sobre todo en las hepatopatías colestásicas. El paciente tiene mucho prurito, todo el tiempo tiene comezón. Y la salida fácil es, tómese, no sé, clofenamina, cualquier antihistamínico. Uno, no es útil. El tratamiento de elección del prurito en el paciente con hepatopatía crónica o colestasis es colestiramina, es un quelante de ácidos biliares. Los antihistamínicos no solo no son útiles para lo que se lo están dando, y al contrario, por su vía de metabolismo, de lo que ya hablamos, va a generar los efectos adversos magnificados, o sea, somnolencia, que puede llevar al paciente incluso al hospital por datos compatibles con encefalopatía hepática o incluso un diagnóstico diferencial que enmascare de algo mucho más grave, ¿no? Y sin duda, el paciente con cirrosis vive con citopenia. Si tiene una esplenomegalia, como ocurre en el paciente cirrótico descompensado, va a tener pancitopenia. Muchos de estos pacientes llegan primero al hematólogo por pancitopenia, trombocitopenia, les decía que es lo primero, las plaquetas bajas, no, pues tiene alguna enfermedad de la sangre o incluso hasta leucemia. Al abordarse se da uno cuenta que más bien son causas secundarias, ¿ok? Ya hablábamos de lo que tiene que ver cuando se enferma uno del hígado con la síntesis de proteínas, específicamente eritropoyetina y trombopoyetina, y por lo tanto todas las alteraciones que tienen en los sistemas tanto anti como procoagulantes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya les decía que no es raro que el paciente con cirrosis por hepatitis autoinmune lo manejemos con acetoprina, medicamento típico. Antes se usaba, ahora ya son casos bien seleccionados de los pacientes con hepatitis C que tienen cirrosis descompensada. Ahí sí tenemos que añadir ribavirina, y la ribavirina tiene un efecto adverso terrible, que es anemia hemolítica. Los interferones daban trombocitopenia u otras citopenias. Entonces, ese es el riesgo, que estos pacientes puedan complicarse más por el tratamiento. Pues básicamente, de todas todo esto, si después lo quieren revisar, puedo pasar con la doctora o con la química, todo esto para que veamos que cada cambio que existe en el paciente tendrá que ver con la manera en la que absorbe o excreta los medicamentos. ¿Qué pasa? El paciente con cirrosis va a tener alteraciones para la absorción de los medicamentos, claro, porque no solo desarrollan varices, sino desarrollan gastritis o sangrados no variceales, y por lo tanto van a tener alteraciones en la absorción de algunos medicamentos o alimentos, no solo a nivel intestinal, sino del estómago, incluso en el duodeno, o sea, ahí se absorbe la mayor cantidad de hierro. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de un fenómeno que ustedes y yo veremos cada día más frecuente? Es el paciente con diabetes que además tiene cirrosis. ¿Por qué? Por NASH, por esteatopatismo alcohólico. Entonces voy a tener que abordar las complicaciones específicas del paciente con diabetes de larga data, complicaciones de gastroparesia y por lo tanto un vaciamiento gástrico lento asociado a la cirrosis descompensada, que tenga citis, que tenga encefalopatía, que no me permita tener una buena vía de absorción de los medicamentos. Sin duda, si el paciente tiene un cambio hemodinámico con alteraciones del flujo, pues también desarrollará algunas complicaciones. Aquí no hablaré mucho al respecto porque nos podemos tardar todavía más. Hay un procedimiento que se hace en pacientes con cirrosis ya descompensada franca, que se llaman TIPS, que son shunts portosistémicos transyugulares intrahepáticos.
procedimiento que se hace por radiología intervencionista, y lo que se hace es direccionar la sangre. Ya decíamos que la gran mayoría del flujo de sangre del hígado es venoso, que viene por la porta, que aumenta la presión, se pone un stent que está cubierto, que es como los que se pone en el corazón, pero que va a comunicar la porta con la hepática común o la hepática derecha, y eso va a disminuir el flujo de sangre y por lo tanto la presión. ¿Pero qué va a hacer? Que esté recirculando la sangre con todas las toxinas que no metaboliza el hígado. Complicación más frecuente, encefalopatía. Entonces imagínense un paciente con TIPS, constantemente le voy a tener que dar yo manejo para encefalopatía hepática con todo lo que conlleva de las medidas antiamonio y demás. Entonces, habrá alteraciones en la distribución. Claro, el paciente con cirrosis va a tener hipoalbuminemia, va a estar edematizado, va a tener dificultades o los niveles de concentración plasmático de algunos fármacos o están prolongados o no logro mis metas terapéuticas. Entonces, todo esto hace que la situación se vuelva más complicada. Y pongo esto a propósito porque no solo nos enfrentamos, aquí el tema es de lo que vemos en el hospital o en el ambulatorio. Uno de los principales problemas que vemos con el paciente con cirrosis, y yo diría que es mucho más de Latinoamérica, es que a veces confiamos más el paciente en lo que dice el vecino, en lo que se ha venido haciendo anecdóticamente en mi familia, y creemos más en el remedio mágico que en la medicina, ¿no? Tienen muchos, no, pues yo tengo cirrosis, no puedo tomar nada de medicamentos. No, sí, es más, debes tomar medicamentos. Lo que no debe hacer es utilizar suplementos alimenticios o herbolares. La causa más frecuente de falla hepática aguda en el occidente es intoxicación por acetaminofén, paracetamol. Pero la verdad es que falta que se publique, pero aquí en México es más frecuente ver herbolares. La gente es muy dada a tomar o consumir medicamentos o suplementos alimenticios que ni saben qué es, qué cantidad tiene, y ahora les pondré un caso de la vida real. Y esto nada más es para ponerles que ya se publicó esta guía en Latinoamérica, que no estamos México todavía, pero ya vamos a estar ahí, porque ya los suplementos alimenticios y herbolaria es de todos los días, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, voy a ir a unos casos clínicos muy específicos o modificados ahí para la plática, para puntualizar todo lo que he venido hablando en esta charla, ¿no? Entonces, el primer caso es de un hombre de 49 años de edad, ya era conocido por el servicio. Él tenía el diagnóstico de cirrosis hepática secundaria NASH, esteatohepatitis no alcohólica, de 3 años de evolución. El paciente había estado muy bien casi desde el diagnóstico, se mantiene en Child-Pugh, lo que hablamos, está compensado 5 puntos. Pero ¿qué sucedió? Como pasó mucho en los pacientes en el hospital, que había sido valorado hace 18 meses, o sea, se perdió de la consulta porque dejamos de dar consulta en el COVID, ¿no? Entonces, por la pandemia siguió la evolución natural que ya veíamos en el cuadro que les puse de este artículo de JAMA, que la evolución natural del paciente con cirrosis con vigilancia de por sí va a evolucionar a mal. Entonces, mientras yo me esté adelantando a los hechos, pues las probabilidades de que caiga en alguna descompensación son menos, ¿no? Entonces, 18 meses a la aventura, pues ya se imaginarán cómo le fue. Llega a urgencias debido a que familiares refieren cambios en la conducta del paciente en las últimas 4 semanas. ¿Qué era esto? Se caracteriza por desorientación. El paciente sabía quién es, pero no sabía dónde estaba, ni qué hacía, ni qué día era. Evolucionó a agitación psicomotriz, estaba muy agitado, agresivo, y posteriormente en las siguientes 12 horas evolucionó a estupor. El paciente solamente respondía a estímulos nociceptivos. Entonces, hasta ese momento decidieron llevarlo a urgencia. En el interrogatorio dirigido de manera rápida, niega tos, disuria, fiebre, pensando en algún tema infeccioso. Una de las principales causas de descompensación en un paciente con cirrosis son infecciones. Ya hablamos de todo este tema de irregulación inmune y que hubiera tenido diarrea. No parecía haber tenido otra cosa. En urgencias se encuentra ictérico, está hemodinámicamente estable, afortunadamente, sin fiebre, pero sí neurológicamente cumplía criterios para encefalopatía hepática tipo C, que es la asociada a cirrosis, grado 3. La encefalopatía hepática se divide en varios, es tipo A, es cuando es falla hepática aguda, B es por shunts, o sea, cortocircuitos, por ejemplo, con los TIPS, y la C, que es la más frecuente, es por cirrosis. Y hay grados, que es la clasificación de West-Haven. 0, o encefalopatía hepática mínima, es el paciente que es funcional, pero al hacerle pruebas neuropsiquiátricas no sale adelante. El grado 1 solamente tiene cambios en el ciclo sueño-vigilia, de repente cuando tiene que estar dormido, está despierto o viceversa.
El grado 2 es el clásico, el que llega a urgencias pateando, agresivo, no sabe quién es, dónde está. El grado 3 es estupor, el grado 4 es coma. Él llegó en grado 3. Ya la exploración tenía citis, situación que no tenía. Por definición, el paciente con encefalopatía, independientemente del grado y con la citis, está descompensado. Y no era valorable por su estado neurológico si tenía o no dolor. Vean, en sus laboratorios destaca que no tiene anemia, pero sí tiene trombocitopenia, tiene las bilirrubinas francamente elevadas, 9 totales, extensas de la indirecta, fosfatasa alcalina alta, la GGT 720, francamente elevada. La gamma glutamil transfertidasa es un marcador muy sensible de daño tóxico, pero es totalmente inespecífico. ¿Ok? Si tú solo tienes elevado eso, lo más seguro es que haya habido algún paso ahí de algún fármaco o, por ejemplo, simplemente alcohol. De hecho, en las unidades de clínicas de adicciones utilizan este marcador para ver si el paciente bebió o tuvo alguna recaída. ¿Qué llama la atención? También las enzimas hepáticas están elevadas, TGO, TGP, y tenían una albúmina muy baja. ¿Ok? El INR está prolongado, hablaba de descompensación hasta en 2. Un examen y una radiografía de tórax normal, examen de orina normal, descartando proceso infeccioso a nivel pulmonar y urinario. Se le hizo rápido un ultrasonido, que encontramos hepatosplenomegalia, está crecido el hígado, el vaso también, esperado en un paciente con cirrosis, pero tenía datos indirectos de hipertensión portal, una porta arriba de 12. No había dilatación de la vía biliar. Como todo paciente cirrótico descompensado que tenía citis, de manera correcta, me parece, se le hizo una paracentesis diagnóstica, es un procedimiento que hacemos ahí a pie de cama, y se descartó peritonitis bacteriana. Entonces, hasta el momento, mi paciente estaba bien, hace 18 meses, ahora está francamente descompensado, y la causa más frecuente que se llaman procesos infecciosos, no los tiene. Aquí no lo puse, pero tampoco era bebedor, era un paciente que tenía NASH, pero otra cosa que había que investigar es que hubiera recaído en alguna droga o alcohol, algún medicamento, pues se reinterroga al paciente, en este caso a la familia, y se ingresa el paciente con una cirrosis descompensada, ya Child C, grave, en abordaje descartar principales precipitantes, y ya se interrogó, ahora sí, de manera dirigida, ahora sí, puntualmente al familiar, sobre todo pues para ver qué había pasado en estos últimos meses, tratar de entender qué le pasó y qué medicamentos estaba tomando y si había tomado algo nuevo. Y refirió la esposa que había tomado un suplemento alimenticio con aloe vera para la gastritis, ¿no? Para la dispepsia. Habitualmente para eso se utilizan aproximadamente un mes debido a dolor abdominal, ¿no? Se descartaron procesos infecciosos y se vigiló. Ya al descartar, ojo, porque pues, tenemos que descartar lo más frecuente. Aquí el paciente estaba bien hasta que empezó a tomar este medicamento. ¿Qué sucede? Y es lo que les voy a demostrar ahora. El paciente evolucionó bien, se quitó, bueno, ya ni lo tomaba, se vigiló en el hospital, se dieron medidas antiamonio para resolver la encefalopatía, se estuvo vigilando bioquímicamente, las pruebas de funcionamiento hepático fueron a la mejoría, no inmediata, clínicamente sí, de hecho pasaron 8 meses a que se normalizaran, y entonces vean, yo busqué específicamente para esta charla y puse suplementos de alimenticios de aloe vera, Google, vean, 5.630.000 resultados, y aquí le quité los precios, pero vean la cantidad de suplementos que existen con aloe vera. Yo en particular, además de este paciente, he visto casos incluso de falla hepática aguda, que es en pacientes que no tienen hepatopatía, por estos suplementos. No estoy diciendo ni satanizando a la gente que diga, oye, no debo de tomar esto. Pues la verdad es que yo les recomiendo que no. Y en el paciente con cirrosis, definitivamente no puede o no debe tomar ningún medicamento que no pase por los ojos de alguno de nosotros, personal de salud, porque ocurren estos problemas. El paciente se descompensó, hizo algo que es un DILI, que es una toxicidad por fármacos asociados a eso. Entonces yo como médico, ¿qué herramientas tengo? Y ustedes también. Pues tengo que ver, oye, ya es bien sabido, hay muchos reportes de casos, y les digo que en estas guías que están por publicarse, hay muchos reportes de casos de hepatotoxicidad asociada a aloe vera. Entonces, vean, ¿qué herramientas contamos? Una de las que más utilizamos en el paciente con hepatopatía o no hepatopatía es esta herramienta que es del NIH, que es LiverTox, así se llama. Así uno lo busca, se mete LiverTox y pone cualquier medicamento. De algo que a mí en lo particular me es muy útil y me gusta mucho es que también vienen suplementos alimenticios,
herbolaria. Entonces de repente el paciente llega y uno no le pone mucha atención. Oiga, si no le preguntáramos dirigidamente al paciente, ellos no consideran que es una medicina, entonces no te lo van a decir. Entonces es importantísimo preguntarle, oiga, ¿algún suplemento alimenticio, hierba, algún remedio casero, té? Ah, no, pues sí, esto. Yo muchas veces hasta les pido que me manden fotos o me traigan el bote. ¿Para que lo metes aquí en el LiverTalks? Y viene muy detallado, está muy actualizado, te dice si hay reportes de casos o no, incluso pone casos clínicos que ejemplifican por qué este fármaco, en este caso suplemento alimenticio, genera hepatotoxicidad, por qué vías. Entonces, la verdad es que es una herramienta muy práctica. A mí es algo que en mi práctica diaria me sirve mucho y en este caso, pues ya era bien sabido, pero bueno, fue eso. ¿Qué se hace en esos casos? Pues vigilar. Hay casos, desafortunadamente a mí no me ha tocado, pero un colega mío también, patólogo, que vio un paciente que falleció, un paciente con cirrosis, que tomó un suplemento canadiense de aloe vera para gastritis y empezó con ictericia, pero ahí sí también la gente que se lo vendió, no sé qué adjetivo utilizar, le dijo que era, pues le está funcionando, por eso se había puesto amarillo, imagínate. Pero bueno, siguiente caso. Mujer de 72 años de edad que llega a consulta debido a que en estudios rutinarios se detectó trombocitopenia leve, 118,000 plaquetas, y es enviada, como era de esperarse, y correctamente a hematología. Ella tiene la antecedente importante que es diabética hipertensa de 2 años de diagnóstico, tratada con metoprolol y metformina, 850 miligramos, una cada 2 horas metoprolol. Y toma miodarona por una arritmia no especificada. Ella es abordada por hematología, se descarta causa primaria de la trombocitopenia, en este caso dirigida a trombocitopenia primaria, y pues dentro del abordaje sospecha es que pudiera tener una causa secundaria asociada a una hepatopatía crónica. De manera correcta, se hace un ultrasonido que reporta cambios compatibles con hepatopatía crónica, esplenomegalia sin datos de hipertensión portal. Es enviado a la consulta para buscarle, ¿no? Entender si realmente lo que ya vimos, cómo es el algoritmo y lo que hacemos para saber si tiene o no cirrosis. Perfecto. Busco de manera dirigida preguntas sobre hepatotóxicos y ella tenía un antecedente muy importante, ella no bebía, tenía el factor de ser diabética, ese es un factor de riesgo para NASH, pero tenía un antecedente muy importante, que había sido transfundida por una hemorragia obstétrica en el 79. Cualquier transfusión de sangre antes de 1994 en nuestro país es de riesgo. Aunque el paciente no tenga ningún estigma de cirrosis o alguna otra situación, debe de hacerse una prueba para hepatitis C. ¿Ok? Entonces, en el abordaje se le pidieron anticuerpos sospechando esto. De hecho, a todos se le piden, aunque no tengamos el factor de riesgo, y salieron los anticuerpos contra el virus de hepatitis C repetidamente reactivas. ¿Okay? Se hace la prueba confirmatoria y esto pues, sale positiva con una carga viral alta. Eso la verdad es que no es relevante en cuanto a severidad, pero sí me da el diagnóstico de hepatitis C crónica. A diferencia de la hepatitis D, el virus de hepatitis C evoluciona de manera 80% ser una enfermedad crónica, y de esa enfermedad crónica, que la evolución natural a los de 20, 30 años, va a evolucionar a cirrosis. Y esa cirrosis, en el 20%, evolucionará a todas las complicaciones y la gravedad. Esta mujer le diagnosticamos hepatitis C. Ahora, ¿qué sigue? Ya les decía yo, no, pues la hepatitis C la curamos. Y en el hospital, y es más, aquí en nuestro país existe el programa de eliminación nacional para el virus de hepatitis C. Según la OMS, para el 2030, todos los países deberíamos de estar en vías de eliminación, ¿no? Pensaban que pues, cumpliendo con lo que uno quisiera en toda enfermedad, un tratamiento sumamente efectivo, fácil, que es una toma al día, 12 semanas, o el otro son 8 semanas, y se cura el 97 al 100% efectos adversos iguales de placebo, pues aquí lo difícil era tener el recurso. Pero ya vemos que hay cosas más complejas. Hay países que sí están en vías de la eliminación, como España, Francia, Australia, Georgia, incluso Arabia Saudita. Ahora aquí en México, pues empezaremos a ver poco a poco, ¿no? Aquí en el hospital, pues tenemos nuestros pacientes ya curados. Entonces se propuso iniciar el protocolo de tratamiento de agentes antivirales directos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esta herramienta
que es la de la Universidad de Liverpool. Esta es una herramienta que es muy útil para los médicos y no médicos que tenemos contacto con pacientes que viven con VIH o que tienen una hepatitis, porque a la hora de que yo voy a tomar una decisión sobre el tratamiento, pues tengo que ver todas las interacciones. Y hablaba de lo complejo que se ha venido viendo esto, de tener pacientes con cirrosis con otras comorbilidades, paciente cirrótico que vive con VIH, paciente que tiene una coinfección VIH con virus C, o virus B, VIH, virus C, o que además tiene trastorno de consumo del alcohol, depresión, tomar un antidepresivo, es hipertenso, es diabético. Entonces, vean, esta herramienta hay para aquí la computadora y también para el celular. Entonces, tú lo que haces es que ya tienes una idea, a ver, le voy a dar este tratamiento, ¿no? Esta combinación, que es sofosbuvir con velpatasvir, que es un tratamiento pangenotípico. Una pastilla al día sirve para cualquier tipo de genotipo. Decía un doctor, es pancirrótico y panfibrótico, sí, porque no importa que el paciente tenga fibrosis cero o tenga cirrosis, y no importa si tiene una cirrosis compensada o descompensada, le puedo dar esta combinación, que es un enredado de la NS5B y una NS5A. Una pastilla al día, 12 semanas, respuestas virales sostenidas del 97 al 100%. Estudio de vida real 100%. Ah, pero mala noticia. Este paciente toma otros medicamentos. Entonces yo aquí busco y vean, la miodarona está totalmente contraindicada con el sofosbuvir. ¿Ok? Hay otros medicamentos, por ejemplo, no puse aquí, las estatinas son intermedios. ¿Sí? El omeprazol no se debe dar con el sofosbuvir. Entonces uno puede ir poniendo todos los medicamentos y toma una decisión. Vean, aquí se los voy a demostrar. Aquí en esta paciente, pues habría que ver, híjole, la miodarona, pues la tengo que quitar. Pues aquí mismo la herramienta te dice qué otros medicamentos que se utilizan para algo similar pueden ser seguros. Por ejemplo, aquí, propafenona es una de las alternativas que usamos en estos pacientes porque es totalmente seguro, ¿no? No tiene ni riesgo intermedio y definitivamente la miodarona estaría proscrita. Uno, ¿qué debe hacer o qué es lo correcto? Bueno, pues lo consulto con el cardiólogo. Y oye, ¿sabes qué? Este paciente, yo necesito darle este medicamento. ¿Cuál de estos medicamentos se pueden modificar que no interactúe con el tratamiento que le voy a dar? A fin de cuentas, es un tratamiento que va a ser de 3 meses. Y habitualmente lo que sucede, o a mí eso lo digo a título personal, es que muchas veces los pacientes toman medicamentos que no necesitan. Por ejemplo, yo como gastroenterólogo, muchas veces les quito el omeprazol a estos pacientes, porque no lo necesitan. Tuvieron un problema hace 5 años y se lo dieron, lo siguió tomando y nadie le dijo que lo tenía que suspender. O el mismo paciente, yo le digo a los residentes de broma y a los pacientes, no hace falta que lo vendan el omeprazol en los semáforos, porque todo el mundo lo toma y muchas veces no lo necesitamos. Si el paciente no tiene una indicación absoluta para el uso del IVP, como sería un sangrado tubo digestivo reciente, yo se lo quito. Y ya después veo, reabordo y veo por qué lo tomaba. Y si es necesario, lo reinicio una vez acabando el tratamiento. Entonces esta de la página de la Universidad de Liverpool es súper útil. Aquí en la página, Hep Drug Interactions, y ahí puedo meter cualquier medicamento. Y además me da mucha información si yo quiero todavía ampliar el por qué o no este medicamento. Y vean, algo que también existe, que a mí me pareció muy interesante, es que existe una plataforma, esto es en Europa, específicamente en Países Bajos, en Holanda, que tienen esta página que se llama Drugs in Liver Cirrhosis, que es dirigida a profesionales de la salud, y hay muchos medicamentos que están en esta base de datos y además te ponen como específicamente los que convencionalmente usamos en el paciente con cirrosis, que pueden ser o tienen que ser modificados en cuanto a la manera en la que se administran, dosis y demás. Les voy a poner un ejemplo. Ya hablamos en general de los AINE que sugieren aquí, hay que evitarlos. ¿Por qué? Por el riesgo de lesión renal. Alternativa, paracetamol, con lo que ya decíamos. Aquí, por ejemplo, en paciente con uso o antecedente tiene hepatitis C por uso de drogas, la metadona, aquí en México no está, bueno, por lo menos ahí en el Estado de México, Ciudad de México, el tema de la adicción asociada a opioides intravenosos, o sea, heroína, o en este caso ahora ya muy famoso fentanil, bueno, en las clínicas de desintoxicación dan metadona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el paciente que tenga cirrosis. Si ella cirrosis asociada a la hepatitis o por alcohol o por otras drogas, vean, aumenta los niveles o los incrementa en plasma debido a que está comprometido el metabolismo que se lleva a cabo en el hígado de estos pacientes. Entonces hay que ver
sí es un tema de conflicto en cuanto a la seguridad de utilizar este medicamento, pero ¿qué pasa? Pues pudiera ser un tema más complicado el que el paciente se siga teniendo abstinencia, ¿no? La abstinencia lleva a seguir usando la droga o incluso tener otras complicaciones como convulsiones. Alternativa, pues la verdad es que esto pues es en Europa. Aquí pues pensar en darle oxicodona pues sería más bien impensable, ¿no? Pero vean cómo vienen de manera general. A mí algo que me llamó mucho la atención y yo lo hacía y lo digo a título personal igual, habitualmente el paciente con cirrosis ya hablamos que está descompensado, ¿no? Y tiene varices, un sangrado, bueno, pues voy a utilizar un beta bloqueador no selectivo, propanolol, el que hemos usado por décadas, porque dentro de la fisiopatología que ya mencionamos hace rato, pues el flujo de sangre yo lo tengo que disminuir. ¿Cómo puedo hacer que baje la presión de la sangre que va a la porta? Pues disminuyó el flujo de sangre. ¿Cómo lo disminuyó? Disminuyó, pues disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, propanolol se ha usado por décadas. Pero muchos pacientes a mí me llegan que los cardiólogos utilizan metoprolol, incluso dicen, no, pues, ¿para qué tomar el metoprolol? Digo, el propanolol si le voy a dar casi sirven para lo mismo, pero definitivamente no sirven, no están avalados. En el paciente con cirrosis, los betabloqueadores no selectivos que están avalados es el propanolol, el nadolol, y hoy día el de elección es el carvedilol. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que buscar? Carvedilol, carvedilol es seguro. Y en cambio, vean, esta paciente toma metoprolol, se lo quitamos porque el cardiólogo, a fin de cuentas, vio que no lo necesitaba. Muchas veces el paciente que es hipertenso, al volver a caer en la fisiopatología de la cirrosis, no solamente deja de ser hipertenso, sino que vive con hipotensión. Y estos son otros ejemplos de cosas que utilizamos. Vean lo que les decía de las estatinas. La simvastatina es un medicamento muy seguro en cirrosis y que incluso parece ser que tiene efectos antifibrosis y como eventos compensatorios. Entonces habrá que buscarlo como una alternativa. Ya les decía yo, no es raro que cada día veamos más pacientes cirróticos, diabéticos, dislipidémicos con obesidad. Y ahora el último caso clínico, porque ya estamos sobre el tiempo, porque ya me pasé, una disculpa. Hombre de 64 años con diagnóstico de cirrosis, de etiología alcohólica, Child A, él está bien compensado, lleva una abstinencia total durante los últimos 8 años sin ninguna recaída. Acude a urgencias debido al deterioro neurológico caracterizado por estupor y solo con respuesta a estímulos nociceptivos. Llegó así directo a urgencias. Al llegar a urgencias tiene un Glasgow de 6 puntos. La escala de Glasgow es una escala no traumática, bueno, Glasgow no traumático, es una escala que utilizamos para ver el estado neurológico. El paciente que tiene un Glasgow menos de 8 significa que no tiene las capacidades de proteger la vía aérea a nivel neurológico. Entonces es una indicación muy probablemente absoluta de manejo avanzado de la vía aérea. Entonces, ¿qué se hizo con este paciente? Se intubó. En lo que averiguamos qué estaba pasando. ¿Qué pasa en el paciente pues, con cirrosis? Tuvo que ver muchas causas que pudieron llevarlo a tener esto, desde encefalopatía hasta hipoglucemia. Pasa mucho en el paciente con cirrosis que es insulino diabético, insulino dependiente. Ya les decía yo que la misma enfermedad no les permite comerlo, se inyectan insulina, no comen, o están en encefalopatía y hacen hipoglucemias graves. Entonces luego se descartó hipoglucemia, no había recaído en el alcohol, no tenía tampoco algo que me orientara a mí que pudiera estar infectado. De todas maneras, por protocolo, se hizo un ataque simple de cráneo para descartar hemorragias, no tuvo nada agudo, y se hizo un electroencefalograma para ver que no tiene un estatus epiléptico, que tampoco tuvo. Los parámetros ventilatorios, la verdad es que el paciente no se intubó por una situación respiratoria, está en parámetros mínimos, y se reinterrogó al familiar y pasó algo que desafortunadamente pasa mucho. El paciente con encefalopatía hepática, o simplemente aunque no tenga encefalopatía, tienen dentro de los misceláneos de la cirrosis trastornos del sueño. Entonces el paciente había estado con problemas para dormir y a la esposa se le hizo muy sencillo. Oye, pues a mí me da mi médico este medicamento para dormir, tómate uno. Pobrecito. Y le dio una pastilla de Valium, de diazepam, de 10 miligramos. ¿Qué sucedió? Pues ya explicaba el por qué el paciente había llegado con ese deterioro neurológico. Pues la vida media de todas las benzodiazepinas, más bien las benzodiazepinas hay de distintas vidas medias, y el diazepam en particular tiene una vida media larga, que en un paciente con cirrosis, pues todavía aún más. Entonces el efecto, más bien el paciente llegó con el efecto deleterio de el proceso, digamos, prolongado del metabolismo hepático de este fármaco de por sí, que ya tiene una vida media muy larga. Ya con la nueva información se tenía con flumazenil, que es el
antagonista de las benzodiazepinas, se administró, que también en algunos casos de encefalopatía hepática refractaria se usa porque se producen benzodiazepinas endógenas en el paciente con cirrosis. Además se le dieron medidas antiamonio, se dejó rifaximinina, lactulosa. El paciente evolucionó bastante bien, despertó, se preparó, se extubó sin ningún problema. Siguientes 48 horas se fue en vigilancia. Entonces, ¿cuál es aquí la moraleja? Pues enfatizarle al paciente que de todos los síntomas, a veces lo que más le genera al paciente compensado son las cosas como, por ejemplo, trastornos del sueño, calambres, prurito, disfunción eréctil. Entonces son muy dados a no decirle eso al médico, ir y consumir cualquier cosa que se les ocurra con estos riesgos. Este paciente puede haber fallecido, la verdad. Y aquí está, lo mismo que les digo del Roxy Liver Cirrhosis, ahí está benzodiazepinas, todas. Especialmente aquí hacen un énfasis en Zolpidem, medicamento para dormir, pero todas, que hay que buscar benzodiazepinas de vida media corta. Por ejemplo, cuando se hacen las endoscopías, los anestesiólogos utilizan midazolam intravenoso, una vida media corta, a diferencia de utilizar algún otro, ¿no? Lorazepam es vía oral, eso lo utilizamos en las crisis de abstinencia por alcohol. Y todos estos medicamentos que usamos mucho, ya les decía de los IVPs, o no es raro que el paciente con cirrosis tenga depresión, entonces de repente va no necesariamente al psiquiatra, sino al médico de primer contacto, y con la mano en la cintura le prescriben algún inhibidor de la recaptura de serotonina cuando tiene sus efectos adversos importantes, que su dosis es relativa, entonces relacionada a la dosis, perdón. Y ya para finalizar, un tema, hablando de hígado, apenas fue el aniversario del primer trasplante hepático exitoso que hizo el doctor Stark, y sin duda esto ha pasado en estos temas del hígado, ¿no? Y seguramente dirá que la historia de la medicina ha demostrado que aquello que fue inconcebible ayer, como pasó con la hepatitis C, apenas alcanzable hoy, será algo rutinario en el futuro. ¿Cuál creo yo, haciendo un análisis de todo esto, que definitivamente tenemos que tener mayor comunicación entre nosotros, de todo del equipo de salud, y utilizar las herramientas que tenemos a disponibilidad rápido y ver con mayor seriedad la prescripción de cualquier medicamento, sea o no naturista, algún suplemento alimenticio o alguna situación. Entonces, los mensajes para llevar a casa: la cirrosis hepática es una enfermedad muy frecuente, como pueden ver, una mortalidad muy elevada, la etiología con mayor prevalencia es el alcohol, la de mayor incidencia es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, MAFLD, ahora llamado MAFLD, y con su contraparte ya de hepatitis, steatohepatitis no alcohólica. Los pacientes van a requerir múltiples tratamientos, no solo por la hepatopatía, sino por las comorbilidades. Con ella el ejemplo muchas veces del paciente que vive con diabetes, pues hay que tener muy claros qué medicamentos le voy a dar y qué interacciones pueden tener, ¿no? Los pacientes con cirrosis hepática y sus complicaciones tendrán cambios importantes en la farmacocinética y farmacodinámica, y tendré que revisarlos previo al administrar cualquier medicamento. Y sin duda, como vimos en este estudio en Suiza, que habrá que ver, no yo encontré nada específicamente en México, habrá un riesgo mayor de efectos adversos con cualquier prescripción de fármacos en esta población en especial. Y pues por mi parte es todo. Quiero agradecerle su atención. Nadie, disculpa, me pasé un poco del tiempo. Más o menos en eso habíamos quedado. Y no sé si tengan algún